interior. Te amamos con todo nuestro ser, Señor. Tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres la razón de nuestras oraciones. Tú eres la razón de nuestros cánticos. Tú eres la razón de nuestro vivir. Tú eres la razón de nuestro hacer. Tú eres la razón de nuestro trabajar. Tú eres la razón de formar familia. Tú eres la razón de criar hijos. Tú eres la razón de la extensión de tu reino. Tú y solo tú, Señor, eres toda la razón de nuestra vida. Te honramos, Señor, en esta noche te honramos. Toda esta casa, Señor, te honra. Señor, tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Gracias, Señor, gracias por este precioso tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Que la paz y el amor del Señor abunden en cada corazón en esta noche. Amén. Antes de sentarnos, todos los niños de 2 a 4, 2 a 4 años, todos los niños, ahora los está esperando un colectivo. No, mentira. Pueden pasar a su clase, por favor. Los demás, si ya están listos, tome su asiento. Qué placer, qué honor es ver tantas caras que amo profundamente con todo mi corazón. A muchos ya los saludé, otros los veo ahora. Gracias por estar en esta noche, mi amado. Qué lindo que es encontrarnos, qué lindo que es vernos. Yo cuando me invitó David hace un tiempo atrás, que yo le cambié la fecha, hicimos un lío bárbaro ahí. Le dije, por favor, quiero ir a la casa de Beba y de Robert, por favor. Por favor, te lo pido. Así que me sentí como en casa estos días. No estuve con Ceci, estuve con un hermano de la iglesia. Carlos, que está conmigo. Carlos, al final yo hablé todos los días y nunca hablé de vos. Les presento a Carlos Arteaga, él es parte del ancianado de nuestra iglesia y le pedí que me acompañara en el viaje. Ceci ayer y hoy estaba en Paraná, también en un congreso allá y bueno, que me invitaron a mí. Yo dije, no, yo ya estoy para La Rioja. ¿Está bien o no? Y sí, más vale. Gloria al Señor. Así que bueno, estuvimos compartiendo lindos tiempos con los jóvenes. Fue una construcción hermosa en la verdad. No solamente yo vine a compartir, sino vine a aprender también un montón de cosas. Creo que estuvimos aprendiendo juntos ciertas cosas que necesitamos comprender y que se necesitan plasmar en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro ser, ¿no? En la medida que más vamos entendiendo todo lo que el Señor va haciendo, más le vamos pudiendo poner palabras, ¿no? Y más intencionalidad hay en nosotros para seguir avanzando en lo que el Señor nos pide, ¿no? El Señor necesita de toda nuestra intención. Amén. Para construir iglesia, para construir casa, para edificar su casa, que eso es a lo que fuimos llamados, para perfeccionar esa edificación, necesita toda la intención de nuestro corazón. Y hoy hablamos de algo muy importante y no quiero volver a contarles todo lo que estuvimos hablando, pero hablamos mucho de que esta es una casa apostólica y que entendamos que siendo parte de una casa apostólica nosotros no tenemos que proveer solo familia, sino que tenemos que en nuestras casas trabajar para conformar familias apostólicas. Porque si no entendemos nosotros que la edificación de la casa es apostólica y edificamos familias desde un nivel normal, desde un lugar común, muchísimas gracias, amado, desde un lugar común y normal, no vamos a poder plasmar en la ciudad esa apostolicidad, si es que existe esa palabra, de ese traer el verdadero evangelio para que se plantee en la sociedad. Nosotros necesitamos traer la luz del evangelio para que esta sociedad sea alumbrada. Amén. Y eso no termina en la congregación, pero empieza en nuestras casas. Se manifiesta en la congregación, pero empieza en nuestras casas. Amén. Y hoy quiero hablar de la comunión. Quiero hablar de la comunión más importante para nuestro ser. Si hubiera un título, ese sería. La comunión más importante para nuestro ser. Para los que anotan, todos los chicos, yo estoy muy emocionado porque muchos de los chicos anotan y yo, ay Dios, qué placer.
Le dije al pastor David, digo yo, te cambio 4-5 por 4-5. Yo te mando 4-5 más o menos y vos mandame 4-5 bueno. Y bueno, ya después arreglamos de alguna manera ahí. Para que contagie, es por un tiempo nomás. Vos me los contagiás a los 4-5, los 4-5 que van para allá me contagian a los de allá y ya quedamos hechos, ¿no? Es por un tiempito, no es que... no, es por un tiempito. ¿No? Y bueno, si después alguno encuentra o la mujer o el hombre de su vida, bueno, ya está. Eso no lo hice yo, lo hizo el Señor. Yo solamente quería a los jóvenes. Pasamos tiempos hermosos, hermosos, muy lindo. Verdaderamente estoy demasiado feliz. No quiero hablar mucho porque me voy a poner a llorar. Marcos capítulo 3, versículo 14. RB60 para los chicos de multimedia. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice, y estableció a 12, ¿para qué? ¿Lo leen ahí? ¿Para qué estableció a 12? ¿Para ir a predicar? ¿Antes que eso? No. ¿Para que lo acompañaran a todos lados? ¿Para qué? Para que estuviesen con él, y una vez que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Juan capítulo 1, versículo 35 al 41, esto es NBI ahora, nueva versión internacional. Juan capítulo 1, 35 al 41. Dice, NBI por favor, así leemos todo lo mismo, NTV no, NBI, ahí está, ahí vino NBI, muy bien. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. ¿Qué Juan? ¿Cuál era este Juan? ¿Saben alguno? Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. Prestémosle atención a algo. De la única persona que la Biblia menciona que tenía discípulos personales era Juan. De nadie más. Después en el libro de los Hechos vamos a encontrar muchas veces que habla de discípulos, pero nunca dice discípulo de Pablo, discípulo de Bernabé. No. Eran discípulos solamente, porque en realidad los únicos discípulos reconocidos, por lo menos en la palabra, son de Cristo. Algunos vienen y me dicen, pastor, ¿usted tiene discípulos? Digo, Dios los libre y los guarde, si tuviera. Porque no quiero que se conformen a mí. Imagínense qué trabajo, demasiado trabajo tengo yo para que sean igual a mí. No, necesitamos conformarnos a Cristo, al Hijo. Entonces, necesitamos formar discípulos a su medida, no a nuestra medida. A su manera, no a nuestra manera. A su forma, no a nuestra forma. Dice, al día siguiente, Juan estaba, es una nota de color solamente. Al día siguiente, después pierdo tiempo y se me acaba el tiempo a lo último, pero bueno. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y lo bien que hicieron, ¿no? Lo bien que hicieron. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón, o sea Pedro, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Cuando nosotros leemos estas historias, necesitamos contextualizar la mentalidad de ese tiempo, porque si no contextuamos mentalidad, leemos solamente una historia y nos perdemos de un montón de aristas, de un montón de cosas que están dando vuelta ahí en la misma historia. Por eso necesitamos conocer ciertas cosas. Lo primero que necesitamos conocer es que los israelitas esperaban un Mesías que no solamente en su imaginario iba a venir, sino que iba a venir con ejército y iba a venir a derrotar al gobierno que los estaba oprimiendo. Entonces en su mente ellos estaban esperando a una persona con muchísima autoridad, con mucho estruendo, con mucha pompa. Sin embargo, pasan una noche con este Jesús y reconocen en él al Cristo, al Mesías. Y eso es muy fuerte, porque tiene que haber pasado un montón de cosas que se imaginaron, pero de repente
al pasar tiempo, solamente al tener comunión, se quedaron una noche con él. Era muy común en aquel tiempo que las personas cuando se hacía un poco tarde se quedaran a dormir a donde estuvieran y al otro día partían a su casa. Por eso cuando Jesús a los 12 años se le pierde a los padres al tercer día, al segundo día se empezaron a dar cuenta y lo empezaron a buscar y lo encontraron al tercer día. Porque era muy normal, seguramente se fue con algún tío, se fue a dormir a la casa de un primo, era normal. La gente no se preocupaba como hoy. Hoy falta una hora y como tenemos el celular y está todo tan acelerado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Seguro algo le pasó, ¿no? Pero en aquel tiempo era más distendido todo. Ahora, necesitamos entender esto, ¿no? Que pasaron un tiempo con Jesús y todo lo que pensaban se desvanece y reconocen en este hombre común y corriente a Jesús. Jesús no era lindo. La historia lo dice, no lo digo solamente yo, y la Biblia también lo dice, que no iba a ser lindo para que no le codiciaran. Pero Jesús no era lindo, dicen que era bastante feo, narigón, no tenía el pelo largo, eso es una mentira grande, porque si Jesús tenía el pelo largo, ¿por qué Pedro dice, le es deshonroso al hombre usar el pelo largo? Si Pedro dice eso, Jesús no podría haber nunca tenido el pelo largo porque tenía el voto del nazareo y nunca debía pasar el pelo de la nuca. Era una persona poco agradable de ver, por decirlo, para no decirle feo, pero era poco agradable de ver, ¿no? No era para mirarlo mucho, pero sí, saltando todas estas cosas que nos podrían atraer naturalmente, había en él una vida. Y esa vida, en aquel tiempo era ambiental, con los chicos estuvimos aprendiendo hoy qué es ambiental, generaba un ambiente alrededor de él. Porque todavía el Espíritu Santo no podía morar en el corazón de la gente, como iba a pasar en Pentecostés, ¿no? De 3 años más adelante de esta historia. Entonces, la comunión es tan importante. Jesús dice que llamó a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Para que primero estuvieran con Él. Punto número 1, otra vez no le pasé nada a los chicos de multimedia, perdón. El envío comienza con una profunda comunión. No existe el envío si no hay comunión. Lo primero que nosotros encontramos en un orden es que Jesús quería pasar tiempo con ellos. ¿Para qué? Para que después de pasar tiempo los enviara a predicar. La comunión es parte de la preparación para el envío, pero no estoy hablando de la comunión entre ellos, de nuestra comunión con el Señor. De cuánto habita el Señor en nosotros, en nuestros pensamientos durante el día. ¿Cuánta conciencia tenemos de Él? ¿Cuánta conciencia tenemos de su realidad? ¿Cuánta conciencia tenemos de que Él está en nosotros, de que Él vive en nosotros? Perdón que los chicos le vuelva a repetir ciertas cosas, pero tenemos mucha gente y quizás necesitamos explicar algunas cosas. Necesitamos volver a ponerlas en la mesa para entender todo, pero necesitamos comprender que en nosotros habita Cristo. Nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Hay una gran diferencia entre David, el rey David y nosotros. El rey David no tenía a Cristo dentro. Hay una gran diferencia entre Abraham y nosotros. Abraham fue el padre de la fe, pero nosotros tenemos la fe viviendo dentro de nosotros. Esa es la realidad que vivimos todos los días. Esa es la realidad que está en nosotros todos los días. El tema es cuánta conciencia tenemos de esa realidad. Cuán conscientes estamos que en nuestro interior habita Cristo. A donde vayamos, a donde estemos, vamos como decían hoy, en la carnicería, en la verdulería, en el trabajo, en la escuela, el Señor está. Cuánta conciencia tenemos de esa realidad y cuánto permanecemos en comunión con esa realidad. Cuán presente está en nuestra mente. Porque no vamos a poder ser enviados. Hay gente que dice, al final yo hago un montón de cosas y a mí pareciera que no me ven. No te preocupes, porque si hubiera comunión ya te hubieran visto, porque la comunión es lo que expone. No el hacer, no el activismo, no el servir y servir y servir. El servir es parte, es necesario, es bueno, pero más importante que eso es la comunión. Porque si el servicio fuera el resultado de la comunión, el Señor ya te estaría enviando algo, te estaría enviando y muchas veces somos enviados y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor ya nos envió a un trabajo, a una escuela, a una universidad y no nos dimos cuenta, ya fuimos enviados. Tenemos que descentralizar la iglesia o descentralizar el púlpito, pareciera que lo que queremos todos es estar acá arriba, ¿no? No, y a mí no me ven, no es importante estar acá arriba, es una gran responsabilidad.
Es una gran responsabilidad, pero más importante es ocupar el lugar que el Señor nos dio en el envío que Él nos hizo. Pero el tema es que ese envío necesita de una comunión, porque la gente no nos tiene que ver a nosotros, tiene que verlo a Él. Tiene que ver su realidad, tiene que presentarse esa realidad en nosotros. El envío no comienza con lo que nosotros hacemos, comienza con la comunión y el tiempo que pasamos con Cristo nuestro Señor. Yo ya lo hablé alguna vez a esto hace un tiempo, pero vuelvo a repetirlo hoy. ¿A quién le decimos Señor cuando en nuestra oración mencionamos Señor? ¿A quién le hablan? Porque necesitamos tener conciencia de eso. Tener conciencia del peso que tiene la palabra Señor. Pues nosotros vamos en la calle y decimos Señor, me dice la hora. Y pareciera que la palabra Señor se degradó. Porque le decimos a cualquier hombre Señor, pero no. Esta palabra, este Señor, no digo que dejemos de usarla. Usémosla igual, pero cuando estemos frente al Señor reconozcamos qué estamos diciendo cuando decimos Señor. De qué estamos hablando, qué estamos pronunciando. ¿En qué lugar nos deja cuando nosotros reconocemos el señorío de Él sobre nuestras vidas? Y nosotros le podemos decir Señor al Padre, a Dios, y está bien que así sea, porque Él es Señor. Pero también necesitamos reconocer el Señor que vive en nuestro corazón, y ese es Cristo. Ese es Cristo. Y necesitamos entender a qué Señor estamos hablándole cuando oramos, porque a veces decimos tantas veces Señor que ya no sabemos ni a quién se lo decimos, si al Padre o al Hijo. Pero necesitamos reconocer el señorío de Él en nosotros. Porque si reconocemos el señorío, estamos aptos para que Él nos imparta su vida. Sin reconocimiento de señorío no hay. No hay, Él no puede impartirnos su autoridad. Él no puede darnos de Él, de su vida, de su realidad. Juan capítulo 15, versículo 7, NBI también. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué necesitamos para pedirle al Señor y que no, porque vos tenés que clamar al Señor? No. Aseguremos la comunión. Porque podemos pedir y no recibir nada, Porque para pedir y recibir necesitamos primero comunión. Sin comunión no hay nada. Señor, Señor, y fíjense, en tu nombre hicimos milagro. ¿Cómo le dicen? Señor. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor le dijo, no los conozco. Porque no se trata de lo que hicimos, sino de con quién tuvimos comunión cuando hacíamos lo que hacíamos. A veces nos acostumbramos tanto a tener una vida normal, ¿no? Vamos y vamos y vamos, y no nos damos cuenta que perdimos la comunión. Y nos mofamos de alguna manera, algunos, yo alguna vez lo hice, del pueblo de Israel, ¿no? Que tenían el templo, ¿no? Y que no se había dado cuenta el sacerdote que Dios ya no estaba ahí. Y siguieron oficiando el templo, cosieron el velo, porque cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué pasó? Cosieron el velo y siguieron ahí adentro como si Dios siguiera estando ahí, ya no estaba más. Ahora Dios ya no vivía en un local, ahora estaba en los corazones. Imagínense, Dios que hizo al hombre para vivir en su corazón, tuvo que esperar 4.000 años para poder entrar en él. Tuvo que aguantarse 4.000 años. Por eso yo me imagino a Dios cuando Jesús muere, rompe el velo, sale y dice, acá voy, esta es la mía. Puedo habitar entre medio de mi pueblo. Dios nos creó para habitar con nosotros, para habitar en nosotros, para disfrutarnos. Y por 4.000 años no nos pudo disfrutar. Podemos decir entonces que el envío es el resultado directo de la comunión. No hay envío si no hay comunión. Y no hay, porque el envío puede ser de todos los días. El envío se renueva en nosotros, ¿sabían eso, no? El envío se va renovando en nosotros porque Dios nos va enviando a cosas. Dios nos va enviando, Dios va poniendo cosas en nosotros. Y necesitamos nosotros permanecer en comunión para que el envío siga siendo efectivo, para que sea una realidad en nosotros. Nuestro servicio al Señor no comienza con nuestra actividad, no comienza con activismo. Comienza primeramente entendiendo que ¿qué es la comunión con el Hijo? ¿Qué es la comunión? ¿Cómo es que nosotros llevamos adelante esa comunión? Y eso es diario, es todos los días. Es reconocernos que estamos bajo su señorío. Es reconocernos que necesitamos hacer su voluntad.
Por eso es que necesitamos orar, pasar tiempo con el Señor, pero no esas oraciones rápidas, sino las oraciones profundas. Alguna vez dijimos, y también yo lo dije acá, digo yo lo dije, wow, estoy hablando demasiado a mí, perdón. Lo dijimos en este ambiente. Orar es 90% escuchar y 10% hablar. Pero nosotros no nos frenamos a escuchar, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Parece que el silencio nos incomodara. Que no nos incomoden los silencios porque necesitamos escucharlo. Necesitamos escucharlo a Él. Necesitamos escuchar lo que Él habla. Necesitamos escuchar lo que Él ora por medio de nuestros labios también, por medio de la vida espiritual. Hay una vida espiritual en nosotros que necesita orar. Hay una vida espiritual en nosotros que quiere mantener esa comunión por medio de la oración, de los cánticos, de la canción. Claro, todo eso ayuda, pero permanezcamos en Él. Porque si permanecemos en Él, entonces hay envío, hay envío, hay envío. Nos envía con autoridad. No es lo mismo que nos vayamos solo a algún lado a que nos envíen. No es lo mismo. No es lo mismo que yo me mande a algún lado solo que haber sido enviado, porque una cosa es ir solo y otra cosa es que el cuerpo me envíe. Cuando el cuerpo me envíe, toda la autoridad de Cristo habita en mí. No porque soy portador del todo de Cristo, porque soy parte de un cuerpo. Porque soy parte de un cuerpo. Y necesitamos entender que nuestro fruto depende de esa comunión, porque a veces estamos dando fruto, pero el fruto está vacío. El fruto es vacío, el fruto no es correcto. Y pareciera que está bueno, pero cuando uno lo come es amargo, porque es un fruto amargo, porque no estamos dando a la medida, porque dependemos de Él. Si permanecemos en Él, si permanecemos en Él, si permanecemos en Él. Es como un árbol que, ¿vieron esos arbolitos que están en el vivero? ¿No? ¿Le dicen así acá también? Sí, estamos en Argentina. Pregunta Pablo, ¿qué hago? No, y están en una maceta de plástico, hay un coso finito, finito, difícilmente de fruto. Porque todavía no tiene comunión con la tierra. Y si bien está en la tierra, no está en perfecta comunión con la tierra. Necesita arraigarse, cimentarse, porque esa es nuestra comunión. Toda nuestra vida depende de cuánto cimiento tenemos, de cuántas raíces hemos echado, cuánta capacidad tenemos de estar en la búsqueda del agua de vida, del agua que nos sacia, de la realidad de Él, de su realidad. Entonces no podemos creer que vamos a dar fruto si no estamos plantados en Él, si no estamos cimentados en Él, si no es para nosotros una búsqueda diaria y una conciencia diaria que Él está en nosotros y que todo lo que hacemos tiene su valor porque fuimos enviados. Necesitamos tomar conciencia porque estamos a veces frente a gente y no nos damos cuenta que tenemos autoridad porque fuimos enviados. Sin comunión no puede haber envío. Punto 2. La comunión con Cristo nos restablece al diseño original. La comunión con Cristo nos restablece al diseño original. Y quiero que me preste atención ahora mucho en esto. La falta de comunión produce una disociación. ¿Entienden lo que significa la palabra disociación? Una separación. La falta de comunión produce una disociación entre la vida espiritual y la vida carnal. Una disociación, nos disocia. Entonces nosotros creemos que tenemos una vida espiritual, pero no la tenemos, sino que tenemos una vida en el alma que cree que tiene comunicación con Dios, pero no estamos bajo el señorío de Cristo. No estamos bajo su señorío. Entonces estamos disociados. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente, y yo también estuve ahí en algún tiempo, en el que estaba en la iglesia y me comportaba como el mejor espiritual. Pero estaba por ahí dando vueltas en la tierra, en mi trabajo, qué sé yo, y me comportaba como el peor mundano. Entonces digo yo, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Puede pasarnos esto a nosotros? Sí, puede pasar cuando nosotros tenemos una vida disociada, cuando no entendemos, cuando dejamos de estar en comunión con el Hijo, cuando perdemos la comunión con el Hijo y entonces nos disociamos y nos separamos. Esta disociación nos deposita en una vida dual. Esta dualidad
que podemos ser los peores pecadores y pareciera que podemos ser los mejores cristianos. Y llega en algún punto que hasta ni tenemos una acusación de la conciencia. Amado, han pasado cosas en nuestro medio estos últimos tiempos y uno dice, no puede ser. No puede ser, yo no puedo creer. ¿Cómo subía a predicar y después se bajaba y vivía una vida totalmente diferente a la verdad que predicaba? ¿Cómo? 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 ¿De qué manera? Yo he llegado a llorar por personas porque digo, no puede ser, no puede ser. No puede ser que esto pase, Señor, ¿por qué pasa? El Señor me dio esta palabra por falta de comunión. Por falta de comunión. A veces el activismo nos lleva, ¿no? Y parece que el activismo, ahí vamos, el activismo, y cuando nos damos cuenta, Señor, ¿a dónde estaba? Señor, y no te conozco, apartate de mí, hacedor de maldad. Eso es una sentencia terrible. Terrible. Entonces, tenemos en lo oculto una vida de pecado que no podemos reconciliar con una vida espiritual. Y estamos separados. La persona que habla de doble ánimo en la Biblia, ¿no? El de doble ánimo. El de doble ánimo es que pareciera que es un buen cristiano y por otro lado es un buen pecador. Y la gracia no apareció para perdonarnos todas estas cositas que nosotros tenemos, para perdonar nuestra dualidad. La gracia apareció en nosotros para librarnos del pecado. Le hablábamos a los chicos, la gracia no es perdón. Por favor, en la escuela bíblica no le enseñen más, porque hoy traemos el regalito y el regalito es la gracia. Si queremos hacer el regalito, no nos entraría en una ciudad el regalito que recibimos en la gracia. No es un paquetito. Es una vida, es una realidad, es una verdad. No es algo pequeño. La gracia no es alguien, no es algo, es alguien. La gracia es Cristo mismo que nos fue impartido. Nos fue impartida una verdad y la gracia vive en nosotros. Y la gracia puede ser en nosotros sabiduría, la gracia puede ser en nosotros finanzas. Porque el apóstol Pablo dice, le dieron al Señor y cuando ustedes le dieron al Señor, el Señor les dio gracia. Yo cuando era chico creía que yo le daba 100 al Señor y me devolvía 300. Muchas veces le fui a cobrar a mi viejo, le digo, papá, él era el pastor de la iglesia, papá, di 100. Y me dice, muy bien, hijo, me tenés que dar 300 ahora porque eso es lo que enseña. Sí. Enseña que el Señor multiplica. No, el Señor no multiplica plata, multiplica gracia. La gracia es la moneda del cambio del reino. No cotiza en dólar, cotiza en gracia. Entonces el Señor, ¿qué te da? Gracia. ¿Qué te da gracia? Y tampoco es un intercambio, no es Señor, te doy 10.000 porque necesito sabiduría. No es un intercambio. Nosotros le damos al Señor y Él nos da gracia. Nosotros servimos al Señor y Él nos da gracia. Cuando habla de Jesús dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Gracia, gracia. El Señor nos ha dado gracia. Y la gracia puede ser consuelo. La gracia puede ser vida. La gracia puede ser amor. Porque la gracia se convierte en lo que nosotros necesitamos. Nos ha sido dada gracia. Nos ha sido dado el Hijo. Y el Hijo es la gracia. Entonces, no podemos seguir teniendo una vida de pecado porque hay gracia en nosotros. Y el apóstol Juan, en primera de Juan dice, hijito, nadie los engañe. El que peca es hijo del diablo. No me crea, léalo, búsquelo, a ver si tengo razón. Después en otra parte dice, porque el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Claro, y algunos sacan el pasaje, yo ya lo estoy escuchando. Sacan el pasaje, el que practica el pecado, dice Juan al principio en 1 Juan 1. Si pecaste el mes pasado y pecaste este mes y pecaste el mes anterior y el mes anterior, ¿no era una práctica eso? Nosotros pasa que nosotros creemos que le pedimos perdón al Señor y como Él se olvidó, nosotros nos olvidamos también. Practicar es volver a hacerlo. Es repetir. Y si nosotros repetimos una y otra vez, es práctica. Necesitamos encontrarnos con la verdad. Cuando nos encontramos con la gracia, podemos salir
de la posición de pecado. Podemos permanecer en nuestra vida, podemos darle una vida al Señor que no peca. Y si pecamos, abogado tenemos, pero cuando pequemos, no andemos usando el abogado todo el tiempo, sale caro. Salió toda la sangre del Hijo. Punto número 3, la comunión resuelve en nosotros, ya lo dijimos, la vida disociada, solamente para que quede en un punto. La comunión resuelve, pero ¿cómo hago para dejar de pecar? Comunión. Empezá a tener comunión con el Señor. No hay mejor rutina que la rutina de la comunión con el Señor. ¿No? Es prepararnos tiempo, Señor, hoy Señor, hoy nos vamos a encontrar. Hoy estoy ansiando que nos quedemos solos. Tengo un tiempo, tengo una horita que quiero tenerla con vos en la habitación. Quiero tener un tiempo profundo. Quiero reconocerte. Quiero mirarte. Quiero escudriñar tu verdad, tu vida, tu realidad. Esa comunión profunda. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, NBI. Solamente vamos a contextualizar, porque necesitamos contextualizar. Mírenme un ratito, ya lo vamos a leer. Necesitamos contextualizar. Primera carta a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones. Andaban todos hablando en lengua, casi ya no hablaban español, digo yo, griego, no, hablaban solo en lengua. Hablaban lengua. Entraban ahí y todos iban a su casa y ¿de qué se habló? Racatarra bacara. Estuvo buenísimo. ¿No? Y profetizaban y había una cosa tremenda, ¿no? Entonces el apóstol Pablo viene y se encuentra con una iglesia. No sabes lo que tenés que venir a conocerlo, Pablo. Tenés que venir a conocernos, no sabes lo que somos una iglesia poderosa. Oh, pobre, el fuego baja, vivo, pero lo tenemos encendido todo el tiempo ahí. Una cosa espectacular, así estaba. La iglesia en Corinto tenía muchos dones, pero ¿sabe qué no tenían? Madurez. Porque tenían dones y hablaban en lengua en la iglesia, pero después hacían cosas en su casa. Adoraban a Dios en la iglesia y después gritaban e insultaban en su casa. Decirle que está al lado tuyo, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Claro, tenían una vida disociada. Parece que cuando estaban en la casa, no, cuando estaban en la iglesia, claro, se ponían ropa de iglesia. Ahora ya ni ropa de iglesia usamos. Claro, y entonces llegaban a la iglesia y todos profetizaban ahí, hablaban en lengua, todos iban a su casa y eran un desastre. Y el apóstol Pablo dice, están entre ustedes personas que están cometiendo pecado. Ay, ya no me acuerdo cómo fue. El yerno se fue con la suegrastra, no sé, una cosa, no, un desastre era. Un desastre. ¿Cómo fue, apóstol? Capítulo 6, bueno, pero digo yo, ¿se fue con quién? Se fue con el yerno con qué sé yo, bueno, con la madrastra. Con la madrastra, ahí está. Está cualquiera. Y todos seguían, todos hablaban en lengua y nadie se dio cuenta. Está pasando en medio de ellos ahí. Entonces, Pablo empieza su carta, ya va a corregir todas las cosas, pero pone la base. Y la base es, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener ¿qué? Comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, pero ¿qué? Necesitamos solucionar la inmadurez, y la inmadurez se soluciona con comunión. No se soluciona con, no, porque hace 20 años que vengo a la iglesia. Bueno, tenés comunión porque no se nota. Empezá a tener comunión así, continua. La iglesia de Corinto estaba pasando por unos problemas profundos de falta de madurez, de administrar dones. O sea, que tengamos dones no quiere decir que seamos maduros. De problemas profundos de falta de madurez, de administrar dones desde la incapacidad de la vida espiritual no desarrollada. O sea, que tengamos dones no quiere decir que el Señor esté en medio de nosotros. Porque para que el Señor esté en medio de nosotros tiene que haber una vida de comunión, no dones. Y pareciera que a veces hasta juzgan ciertas reuniones. No pasa nada de la reunión.
pasó nada, no hubo manifestación, no sé, no sentí nada. Parece que todo fuera por sentir. Esto estaba trayendo serios problemas entre los hermanos y cierta convivencia con el pecado por tener una vida espiritual disociada de la vida natural, la vida carnal. Esa falta de comunión de su vida espiritual y su vida carnal tiene su origen en la falta de comunión con el Hijo. Entonces lo que primero hace el apóstol Pablo es poner las cosas en su lugar. Dios no lo llamó a tener dones, lo llamó a tener comunión con su Hijo. Porque teniendo comunión con su Hijo, esos dones van a ser para edificación de la iglesia. A nosotros nos pasó hace muchos años atrás. Estábamos en tiempo de una total inmadurez en la iglesia de mi papá. Yo tenía 11 años, 12 años. Y se salió todo, empezaron a hablar en lengua, todo. Pasaron algunas manifestaciones lindas, qué sé yo, pero después todo se entró a desvirtuar una inmadurez bárbara. Y ya empezaron a profetizar del chusmerío que se armaba en algunas casas y fue un desastre. Estaba un día, el Espíritu Santo me fue a buscar a mi casa y yo estaba en la casa de un amigo, el Espíritu Santo no sabía, imagínense. Me fueron a buscar a la casa de mi amigo, el padre de mi amigo inconverso, y me sacaron en calzoncillo a mí con 11 años, pues porque el Señor decía que yo tenía que ir a un lugar y yo fui y no entendía nada, estaba redormido. Cuando me desperté, que es el peor sueño que le puede pasar, me miro y estaba el calzoncillo yo. ¡Qué desastre! Y me profetizaban y me hablaban y yo no los miraba, no entendía nada. Tuvo que venir un tío y decirle a mi papá, Pedrito, algo está mal. Y pareciera que después nos vamos al otro extremo, ¿no? Ya nada de dones, nada de profecía, nada, no creo más en la profecía. Y sí, porque la profecía en boca de un inmaduro es un desastre. Pero no quiere decir que lo profético sea malo, quiere decir que somos inmaduros. Y que necesitamos comunión, necesitamos crecer, entender la palabra, entender la verdad. Necesitamos de Él. Necesitamos la comunión con el Hijo. Los problemas no se resuelven con métodos ni con actividades, se resuelven desde la comunión profunda y constante con Cristo el Señor. También la falta de comunión hace que tengamos necesidad de sentir por medio de emociones y eso es terrible. Entonces venimos a la reunión y lo que dije recién, necesitamos sentir. Tenemos una vida tan disociada que ahora necesitamos emocionarnos. Y las emociones son hermosas, pero bajo el señorío de Cristo. Porque sin emoción no hay contagio de vida, no hay contagio de amor, no hay contagio de verdad. La emoción es necesaria porque la emoción nos fue dada a nosotros, los seres humanos, para que amemos como Dios ama. Nosotros tenemos por la emoción la capacidad de amar con aumento, con plus. Pero claro, una emoción que no está rendida a la comunión, que no está rendida al señorío de Cristo, entonces nosotros queremos venir a la iglesia y sentir, no, y la reunión estuvo hermosa, porque antes tirábamos a la gente, tirábamos, se cayó un día, ¡ay, Dios santo! Me tiraron en medio, nosotros tenemos la viejita, ¿eh? ¿Cuánto tiene ahora? 94, 95 años tiene Matilde. No, yo la cuido porque es la viejita. Tengo un montón de gente grande, pero esa es la más viejita. Yo la cuido, pues es una intercesora. Ella todo el tiempo Dios la sana de algo, Dios la salva de algo. Es hermosa. Y un día estaba, ¿no? Hace varios años atrás, Matilde había tenido 89, 88. ¿No? Y de repente, que fuego venga y se caen todos y Matilde al medio de todos. Y yo en serio, me hubiera encantado filmación ese día, porque yo empecé a tirar cuerpo para un lado y para otro. Yo quería ver cómo estaba Matilde, gracias a Dios. Todos los huesos sanos. Pero qué locura, qué locura. Yo cuando vi que iban a tirar a la gente corrí para salvarla, pero no llegué. Rescatando al soldado Matilde, No llegué, pero esa locura que hacemos, ¿no? Claro, y ahora estamos tan alejados de eso y creemos que la emoción no es necesaria. Sí es necesaria la emoción, pero bajo el gobierno del Espíritu. Porque si no, nosotros intentamos hacer las cosas por las emociones y no necesitamos ser impartidos por las emociones. Necesitamos ser contagiados por las emociones de una vida espiritual. Las emociones son necesarias. Es necesario, es bueno vernos, es bueno ver a los hermanos, contarnos cosas que el Señor está haciendo porque eso nos ayuda. Pero no dependemos de las emociones. Dependemos de la comunión con el Hijo. Dependemos de estar en comunión con Él.
Entonces ya no buscamos lo emocional, lo buscamos al Hijo y buscamos contagiar. Ser contagiados de una vida, ser contagiados de una verdad. Se me apaga cada rato porque se me está quedando sin batería. Bueno, hasta donde lleguemos. Cuando la comunión está resuelta en nosotros, no necesitamos de impulsos emocionales para sentir, porque la vida de comunión nos imparte la realidad eterna que es más poderosa que la mayor experiencia emocional. Yo, cuando era adolescente, tuve algunas experiencias espirituales y emocionales profundas que me marcaron para siempre. Tuve encuentros con el Señor en intimidad, yo y Él, nadie más. Nadie sabe de eso. Y fueron para mí muy profundas y muy hermosas. Pero hubo veces que oré y no sentí nada. Pero pasó el tiempo y vi que esa oración también dio fruto. Porque no depende de emociones. A veces nosotros queremos depender de las emociones y pareciera que si no nos emocionamos no está bien. No. Sí. Las emociones son necesarias, pero no manejan nuestra vida, nos colaboran. La emoción es colaboradora en la vida espiritual. La emoción es una colaboración, por eso no podemos ser fríos. Necesitamos de las emociones, pero como una colaboración, no como una guía, como el todo en nuestras vidas. Y hay iglesias que dependen, hay congregaciones que dependen de las emociones solamente. Y si no hay emociones, no pasó nada. Punto número 5. La falta de comunión nos impulsa a un activismo religioso. Y cuidado con esto. Cuidado. Cuando el hacer se convierte en un activismo religioso, lo que sucede es que nos cansa, nos desgasta, comienza a deteriorar nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, nuestra vida física. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la premisa que lo que hacemos recarga nuestras pilas. Y no, lo que hacemos no recarga nuestras pilas. La comunión es lo que nos recarga. Es la comunión. Lo que a nosotros nos mantiene recargados, preparados, listos para poder servir al Señor con gozo y con deleite es saber que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos mantiene, eso es lo que está, eso es lo que hace, eso es lo que forma, eso es lo que nos da sustancia, eso es lo que nos da autoridad. Porque podemos decir mucho pero no hacer nada. Podemos hablar mucho pero decir pavadas. Hay gente que habla mucho y uno dice, wow. Pero después se va y con el tiempo nos damos cuenta que no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay gente que es versada, tiene capacidad de hablar y son buenos hablando. Sin embargo, no se trata de hablar, se trata de impartir. Porque a veces podemos solamente con un abrazo, a veces abrazamos a alguien y hay una impartición. No sé si usted a veces siente, yo soy muy abracero y me gusta mucho abrazar, pero yo a veces con ese entrenamiento continuo, ¿no?, que uno tiene, a veces siento que como que mi cuerpo se da cuenta que algo está pasando, que algo se está impartiendo, que algo está traspasando hasta mi carne, ¿no? Y todo es impartido por su realidad. Y a veces siento que es al revés, que viene, que abrazo a alguien y digo, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! No sé, esa comunión que sentimos, que no tiene que ver con una emoción, tiene que ver con una vida espiritual que es alumbrada por nuestra emoción. La emoción es importante, pero no es la base, es la colaboración. Por eso es que antes de pensar en programa, antes de pensar en estrategia, antes de pensar en resultados, hay que responder a esta pregunta. ¿Estoy yo viviendo desde la comunión con el Hijo? Entonces el servicio a nuestro Señor no es por obligación, es un deleite. Es un deleite. No, oh, Dios, ¿para qué me comprometí con esto? A usted no le pasa, ¿no? Uy, Dios, ¿para qué le dije sí a David? Y a veces hasta nos puede pasar porque lo pensamos desde nuestra naturalidad. Pero es un deleite servir al Señor. Algunos dicen, ¿se cansó, pastor? No, estoy con más pila que nunca. Estoy con más pila, no sé por qué, estoy con más pila que nunca. Y yo sé por qué. Por esta comunión, por esta impartición, por pasar tiempo juntos, por hablar de cosas tan importantes, de cosas que nos edifican tanto, que nos ponen tanta pila,
que nos ponen tanto de frente a la realidad de Él, que nos enseñan tantas cosas. No se siente desgastante, no se siente que nos drena, al contrario, se siente que está dando fruto que agrada a Dios. Porque no nace de una obligación, nace de una comunión que está continuamente creciendo y fortaleciéndose en nosotros. Todo lo que nazca de ahí, amado, es eterno. Todo lo que nazca de ahí tiene autoridad. No se trata de nosotros ni de capacidades, se trata de Él. 1 Juan 1:3, RB60 ahora. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Déjame el pasaje un ratito. Prestémosle atención a algo. Él está hablando de la comunión nuestra, ¿no? Dice, también dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente no es entre nosotros directamente, es con el Padre y con el Hijo, y encontrarnos en esa comunión. Porque podemos estar juntos y de acuerdo. Si no, pregúntele a los que edificaron la Torre de Babel. Podemos estar juntos y de acuerdo, pero no estar en comunión nunca. Porque la comunión no tiene que ver con pasar tiempo juntos. La comunión tiene que ver que estamos en Él. Que Él es nuestra vida, que Él es nuestra realidad. Que en Él nos estamos siendo edificados. Hay una contribución, hay una realidad que vivimos. Punto número 6. Y acá vamos cerrando. Cuando tenemos comunión, participamos de Cristo y Él participa de nosotros. Y la participación es muy importante que la entendamos. Porque en la medida que Cristo participe como señorío de nosotros, nosotros vamos a participar de Él en la dispensación de su gracia. En la medida que Él participe de nosotros, porque es una participación mutua. En la medida que estemos bajo el señorío de Él, entonces todo lo que Él tiene es de nosotros. Entonces ya no amo con mi amor, qué bueno. Ya amamos con su amor. Ya participamos de su amor porque somos participantes de Él. Ya no perdonamos, no tan difícil, no, qué difícil es perdonar. Quiero decirle algo, para el ser humano perdonar es imposible. Porque puede llegar a tapar, pero al tiempo se va a volver a acordar. El perdón únicamente viene impartido de la vida de comunión. Ya no necesitamos perdón nosotros, necesitamos su perdón, porque su perdón es verdaderamente perdón. Porque cuando Él perdona, se olvida. Se olvida. Entonces necesitamos participar, necesitamos volvernos participantes. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para participar de Él. Pero esa participación depende directamente de la comunión. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma. No es por activismo, no es por permanencia en un local de reunión. Es porque estamos en comunión con Él. Nosotros no venimos a reunirnos para encontrarnos con Dios, venimos a reunirnos para que la comunión de Él se haga más efectiva y más grande, más fuerte, más poderosa cuando estamos juntos. Porque hay una unión de muchas comuniones que somos parte de un cuerpo, tenemos comunión y se hace efectivo lo que nosotros tenemos en nuestro interior, se hace efectivo y visible cuando nos reunimos. Lo de Él se nos entrega a nosotros cuando nosotros le entregamos todo a Él. Lo de Él se nos entrega. Así que imagínense, Jesús caminó por la tierra. ¿Cuántas veces pecó? ¿Cuántas veces pecó? Ni una. Ni una. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si nosotros permanecemos en comunión, participamos de esa gracia. Participamos de ese poder. Jesús venció el pecado. Y por medio de Cristo se nos imparte, el pecado en nosotros está vencido. Si lo seguimos haciendo es porque nos descolgamos de la comunión, porque nos salimos de Él, porque todavía nos permitimos tener una vida dual, pero Él nos llamó a ser uno con Él,
Hacer uno. Hacer uno. El apóstol Pablo decía, mi evangelio. ¿Era el evangelio de Pablo? No. Pero por participación, él participa tanto en Cristo que ya lo de Cristo es de él y lo de él es de Cristo. Hay tanto señorío en él que dice mi evangelio. Y dice, Pablo, qué agrandado que sos. No, es participación. Él se siente parte. Entonces siente que lo del Señor se lo dio a él y él participa porque él está edificando ese evangelio. No vive para otra cosa. No vive para hacer tiendas. Vive por la causa. No vive para estar preso, vive por la causa. Y él cuando está preso dice, no estoy preso en rejas, yo estoy preso de Cristo. Le pertenezco tanto que estoy preso de él. Estas barras que están acá es una personificación de lo que me está pasando en el interior. Yo estoy preso de él. Yo quiero lo que él es, quiero lo que él tiene. En Hechos 4:32 dice, la multitud de lo que habían creído, RB60 también, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verdaderamente, ¿no parece una utopía? ¿No parece algo inalcanzable? Si todavía nosotros decimos ser nuestro todo lo que tenemos. Igual que no me vengan a pedir el auto, no me vengan a pedir el auto porque no, el auto y la esposa no se presta. El auto, la guitarra y el caballo no se presta. Todavía nos creemos dueños de las cosas. Pregúntele qué le pasó a Job. ¿Era dueño de todo? Y lo perdió todo en un día. No era dueño de nada. Pero después recuperó el doble. No somos dueños de nada. Pero sin embargo todavía tenemos esa necesidad. No, porque tengo que administrar lo que el Señor me dio. Tengo que cuidar. Y sí es verdad que hay que administrar. Y sí es verdad que hay que cuidar, amado. Pero necesitamos entender que no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Todo lo que tenga que ver con su propósito, allá va. Carlos estaba viajando a Brigham por muchos años, viajó a Brigham. Y en una etapa no tenía auto. Un día me dice, pastor, no sé en qué ir. Le digo, ahí está mi auto. No, ¿en serio? Sí, le digo, ahí está mi auto. ¿Sabes manejar automático? No. Le digo, anular el pie izquierdo. No lo usé más. Simplemente eso. ¿Ves? Con el mismo pie, frenar. No intenté frenar con el pie izquierdo porque lo va a apretar el freno al fondo y te va a pegar la cabeza contra el vidrio. Nada más. Todo. Y después pasó el tiempo y me vino a pedir para ir a hacer otras cosas, el auto. ¿Y qué te dije, Carlos? Que no. Porque lo que tiene que ver con el reino, sí. El uso personal, no. Y yo entiendo de eso. ¿Entienden la diferencia entre una cosa y otra? Y le dije que no. Le digo, perdón, Carlos. Todas las veces que lo necesite para ir a Brigham, para hacer cosas, para visitar hermanos, para lo que sea, mi auto no es mío, es tuyo. Para todo lo demás, fíjate quién te colabora. Porque el auto mío es del reino. Es de él. Es de él. Y sirve para él y sirve para eso. Y viaja a todos lados. Y necesita estar listo para todo lo que el Señor quiere. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Esta palabra es muy profunda y ya no me queda tiempo. La palabra comunión íntima es sod en hebreo. Y se puede traducir como conversación íntima. La palabra yaré significa moralmente reverente. La palabra que está en la Biblia como los que le temen, en el hebreo es yaré. Y yaré es moralmente reverente. Y el pacto del que habla, dice, a ellos hará conocer su pacto. Es la palabra berit, es pacto de sangre, pacto matrimonial. ¡Wow! Es profundo. La Biblia cuando habla de pacto, es tan profundo todo lo que habla. Nosotros decimos que estamos en el nuevo pacto, indaguemos un poco más. Indaguemos un poco más acerca del pacto. Indaguemos un poco más, porque cada vez que en la Biblia, como le conté hoy a los chicos, la Biblia habla de hagan memoria de esto, todo tiene que ver con un pacto. Cada vez que el Señor dice hagan memoria de esto,
está directamente relacionado con un pacto que Él hizo con nosotros. Está directamente relacionado con un pacto. Participamos de Él, participamos de su realidad. Si permanecemos en la comunión con Cristo, todo lo que tenemos es de su propiedad y para su propósito. Nada es nuestro. Todo colabora para el propósito, todo colabora para Él. Si tenemos comunión con Cristo, tenemos todas las cosas en común con Él. Todo lo de Él es nuestro. Y eso tenemos que edificar todos los días, eso tenemos que edificarlo. Tenemos que trabajar en esto. Hay algunos que estamos viejos ya, estamos ya del otro lado. Chicos, jóvenes, empecemos a conocer estas realidades. Porque mientras más antes sean alumbradas en nosotros, mejor generaciones le vamos a dar al Señor. Una generación con más verdad, con más luz. Una generación que verdaderamente va a producir cambios profundos en la sociedad. Porque hoy tenemos que trabajar con el suicidio, pero va a llegar el punto que por impartición y por luz vamos a salvar a la gente. Vamos a salvar a las personas para que no lleguen a eso. Siempre estamos yendo detrás de todas las cosas como iglesia y está bien, trabajemos en eso. No estoy diciendo que está mal porque nosotros vamos a ser parte de eso. Pero tenemos que llegar al punto de que la luz sea suficiente en nosotros para alumbrar, para que los chicos no lleguen a eso. Necesitamos entender que participamos de Él. Cuando adoramos, participamos de Él. Cuando ofrendamos, participamos de Él. Cuando diezmamos, participamos de Él. Cuando leemos las Escrituras, no lo leemos nosotros. Claro, si yo lo leo con una vida disociada, no entiendo nada. Pero si yo entiendo que yo participo de Él, que la sabiduría que fue dada a los hombres que escribieron con la pluma divina, esas realidades ahora se conectan y ahora podemos conectarlas no por capacidades humanas, sino por la vida, por permanecer en una comunión, por permanecer en una realidad. Fuimos llamados a salir de todas estas cosas que no son buenas para entrar en la comunión con el Hijo. Ya no necesitamos actividades, necesitamos comunión. Necesitamos comunión. Tenemos que volver al diseño del huerto del Edén, donde lo único que Dios quería es habitar entre los hombres, y bajaba Dios y caminaba con Adán y participaba con él. Había un diálogo continuo. Recuperemos el diseño original que Dios nos ha dado. Ponete de pie, por favor. Perdón si se nos fue un poquito la hora. Quiero que oremos al Señor en esta noche. Quiero que le oremos a Él. Para que esta realidad se nos revele, pero en una vida práctica. Que se nos revele en un hacer de todos los días. Que se nos revele para llevarnos a la práctica, porque a veces nos quedamos con una palabra y decimos, wow, qué hermosa palabra, pero no se vuelve práctica en nuestra vida, no se encarna. Necesitamos encarnar la palabra que Dios nos habla. Seguramente que el Señor ha confrontado muchas cosas, trabajemos en cada cosa que el Señor confrontó hoy, porque más allá de lo que yo diga, el Espíritu Santo en su interior está hablando, y el Espíritu Santo va mostrando estas cosas, trabajemos en estas cosas. Es más, si tomamos nota, no tomemos nota solamente de lo que se habla, sino de lo que el Espíritu Santo nos dice. Esas notas son importantes. Esas notas son importantes. Es decir, tengo que dejar de hacer esto. Tengo que parar un poco con esto. Ya no tengo que seguir con estas amistades. Ya no tengo que seguir haciendo estas cosas. Esas notas son importantes porque son las que nos muestran cuál es el camino que debemos transitar. Volvamos a la comunión con el Hijo antes que todas las cosas. Hay cosas que están mal en estos días que solo se van a resolver desde la comunión. Hay cosas que están mal en estos días en algunos
matrimonios y no se van a resolver. Hablemos. Sí, es necesario, es muy bueno hablar. Pero antes de hablar, antes de cualquier cosa, resolvamos la comunión. Resolvamos la comunión. Yo le contaba a los chicos hoy que yo por mucho tiempo creí que me había casado con la persona incorrecta. Digo, elegí mal. Encima me profetizaron que no era la correcta. Un día antes de casarme, me dijeron, te va a arruinar la vida. Y sí, le dije a los chicos, me arruinó la vida. Esa mujer me arruinó la vida para siempre. Pero qué bueno que me la arruinó. Porque cuando nos arruinamos la vida, porque yo se la arruiné también a ella, nos encontramos con el Señor. Y cuando nos encontramos con el Señor, todo se resolvió. Todo se resolvió, porque ya no hay una búsqueda, no es lo que yo quiero ni lo que ella quiere, es lo que Dios quiere. Ya no hay peleas porque a mí me parece, no. ¿Qué piensa Dios de esto? Y nos encontramos en el Señor y resolvimos algo que estaba desarmado en el Señor, en la comunión. Y lo seguimos resolviendo porque hay cosas que todavía seguimos acomodando. Pero volvamos a la comunión. Desde la comunión vamos a tener una perspectiva clara de lo que tenemos que hacer, de cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Todo eso pasa desde la comunión. Todo eso ocurre en la comunión. Es una seguridad, hay una seguridad en nosotros. Hay cosas que decimos y las decimos y que sabemos que estamos seguros que lo que estamos diciendo tiene que ver con la realidad del Señor, porque estamos edificando desde Él. Oramos, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tú nos llamas en este día a la comunión con tu Hijo y entendemos que no es tan importante tantas cosas, que no son importantes tantas cosas que creíamos importantes, Señor, y que si ordenamos las cosas y ponemos la comunión por encima de todo lo demás, será un envío de tu Espíritu en nuestras vidas para hacer con autoridad todo lo que nos envíes a hacer. Señor, hoy resolvemos nuestro corazón en tu comunión. Resolvemos nuestra vida en tu comunión y entendemos que desde esta comunión hay una participación continua. Señor, qué bueno es participar, qué bueno es participar de ti, qué bueno participar de tu realidad. Qué bueno participar, Señor, cuando necesitamos, amor, cuando necesitamos consuelo. Cuando necesitamos perdón, Señor, tú eres perdón. No nos das perdón, tú eres el perdón. Y en esa comunión está impartido. Tú eres amor. No pones amor en nosotros, sino que nos invitas a participar de ese amor tan profundo, tan sublime, tan alto. Señor, gracias por esta participación a la que nos llamaste. Señor, que entendamos que estamos en ti y que tú debes permanecer en el señorío en nuestra vida. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestro corazón. Tú eres el Señor de nuestro matrimonio. Tú eres el Señor de nuestra familia. Tú eres el Señor de nuestra casa. Señor, los trabajos que tenemos son solamente excusas para poder cumplir tu propósito en nuestras vidas. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Que mantengamos nuestra vida consciente de que tu vida está en nosotros y permanezcamos en esta comunión continuamente. En el nombre de Jesús. Te honramos, Señor, te glorificamos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Jesús. En obediencia para madurar, para entender. Sí, Señor. Que no se trata de nosotros, nos entregamos. Sí, Señor. En obediencia